Devon Larratt, al ser derrotado este 20 de abril, indicó un nuevo nombre que no había mencionado antes. En el pasado, en la primera derrota, él indicó a Denis Shapovalov, si hubiera estado en su mejor nivel, a Vitaly y a Gennady. Ahora agregó a Alex Kurdechka como un posible rival para Levan Sakinashvili. Acá analizaremos un poco esta bestia, así que comencemos. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video del deporte en español. Alex Kurdechka, este enorme gigante polaco, es un nombre que está sonando últimamente como posible rival a futuro, ojo, a futuro, del obeso Levan Sakinashvili. Solo lo he visto una vez antes de hacer este video. Luego de ver este combate donde hizo todo muy bien, yo lo di de favorito porque lo vi contra Georgie y no me defraudó, lo trituró. Ahora este gigante polaco es simplemente una bestia. De hecho, para mi opinión, la bestia más impresionante que supera los 140 kilos. Es la mayor bestia que hay. Tengo entendido que hace tiempo Devon indicaba que era el mejor en el caso genética en este deporte. Personalmente no sé qué características debe tener un sujeto esto para cumplir eso. Si ustedes saben, por favor comenten. Ahora veamos sus impresionantes dimensiones. El tipo mide 2 metros 2 de estatura, un peso de 150 kilos. Quizás pueda subir más. Es una locura de los superpesos. 55 centímetros de bíceps, 49 centímetros de antebrazo y una muñeca de 23 centímetros. Para mi opinión, volviendo a la genética, se refiere a las dimensiones y peso corporal mutados. Si comparan a Georgie y a Levan contra Alex, no vemos un obeso mórbido. Vemos un escaparate enorme que es ágil. Cosa que ya la comenté, es que el tipo tiene resistencia. Artyom Morozov sufrió para ganar. Incluso llegó a ponerse 2 versus 1 contra Artyom. Y era por el título de super pesado de brazo izquierdo que tiene Artyom y que no ha querido soltar. Es decir, no es un tipo que solo aumentó de peso para sacar ventaja en peso total. Para los haters, eso realmente es una bestia genética. Eso sí es una bestia genética. Creo que por eso se la considera una bestia genética. Otra cosa, el tipo no tiene rasgos como Levan o Denis de abuso en la hormona de crecimiento. Puede notarlo en su rostro. Mirando su Instagram, solo coloca eso, no mucho historial. Y aunque no sé cuál es el pico que se evalúa en este deporte, pensé que tenía menos años. Tiene 35 años. Si hablamos que se ha indicado que es bueno pero le falta experiencia, ¿a qué edad lo tendrá? ¿A los 40? Es mi única crítica. Ahora siguiendo con la genética, el tema de genética, vean, el puto mutante no tiene siquiera panza. 150 kilos sin panza. Es masa muscular de gran calidad, mutada. Siempre recalco, pero no deja de ser impresionante. O sea, repito, un hombre de 150 kilos, sin panza, madre mía, y sin parecer un culturista open. Para ser un competidor más serio, para esta nueva era de las bestias mutadas de grandes kilos, debe saber más. Devon indicó que debe entrenar de una forma más específica. Devon, como maestro del deporte, sabe de qué habla. Sabe que el tipo es bueno, pero que le falta entrenamiento. No sé por qué Devon no entrena a estos sujetos. No creo que cobre tanto. Incluso les pueda dar entrenamiento online, es mi opinión, porque muchos de estos tipos tienen gimnasio. Ahora vean esto. No sé si lo habían visto. El tipo le ganó, si no me equivoco, en el 2019 a Hermes Gasparini en el torneo, creo que así se llama Top 8, si no me equivoco. Bueno, no le ganó, lo vapuleó. No sé si ganó ese evento. Sé que llegó a la final y ganó el primer round, pero no conseguí más videos de YouTube sobre el sujeto
exactamente en este torneo. Ahora, otra cosa también que me impresionó, le ganó a Gennady también en el 2018 o en el 2019, no, creo que el 2018, a la derecha. Él lo tiene en su perfil de Instagram. Es una bestia. También le ganó ha competido contra Irakli, si no me equivoco, con tipos bastante interesantes. Yo pienso que debe intentar conseguir mejores rivales a la derecha, ver qué nombres le pueden poner y seguir demostrando. ¿Qué nombre ustedes sugieren para que se enfrente a la derecha? Contra Giorgi, sin desmeritarlo, fue interesante, pero Giorgi no, para mí no es un nivel que destaque, ni está cerca de llegar a algo lejos. Habría que buscar más sujetos a la derecha, quizás una revancha contra Herman Gasparini, quizás posiblemente Gennady, más viejo, más pesado, poder hacer otro interesante combate. No sé qué otro nombre pudiera estar a la derecha. Quizás Artyom a la derecha. Si Devon no estuviera en esta, no se fuera a cambiar, sería interesante Devon versus Kurdecha. Para mí ganaría Kurdecha. No sé qué otros nombres ustedes puedan sugerir. En el caso, claro, es una bestia mutante, la bestia mutante más grande de este deporte en términos físicos. Creo que tiene un canal de YouTube. Me hubiera gustado ver más el tipo de entrenamiento que realiza, qué levantamiento está haciendo en el curl de bíceps. En el caso, si hace pronación, cuando está levantando. Ver otros ejercicios específicos, como indicó Devon, del deporte. Ver todos sus entrenamientos en general, para destacarlo en el video, los entrenamientos que realizan estos sujetos. Ya vemos en términos físicos que el tipo es súper ágil. En términos mutantes, súper estético. Y repito, por eso debe ser considerado una bestia genética. Es uno de los nombres que suena, o que ha puesto Devon, y uno quizás que otro atleta, para que enfrente a futuro a Levan Saguinashvili. Según Devon, es el tipo de mejor genética en este deporte. Yo personalmente podría estar de acuerdo en el término de, si buscan bestias obesas de más de tanta cantidad de peso, y este tipo que no tenga siquiera panza, es un monstruo. Si hasta el final, ¿qué opinas? El del futuro de Alex Kurdecha para el futuro. Comenta. Gracias por seguir. Gracias a todos. Bye bye.